Vamos a empezar con el tema de congruencias. Lo primero que vamos a hacer vamos a dar la definición de congruencia módulo M. Entonces, definición número 1 dice, sea M un número entero positivo. Vamos a decir que dos números A y B se dicen congruentes módulo M si el resto de dividir A por M es el mismo que el resto de dividir B por M. El número M se llama módulo de la congruencia. Entonces, si dos números son congruentes módulo M, se puede denotar de varias maneras dependiendo el libro que cada uno utilice. Por ejemplo, una forma de escribirlo sería así: A, y este simbolito que significa justamente congruencia. Entonces acá uno dice, ven, A es congruente con B, y acá escribimos el módulo de la congruencia, módulo M. M es un número, ¿no? Acuérdense, solo que acá estamos de manera genérica, un número positivo. Otra manera de escribirlo es así: A congruente con B, y entre paréntesis escribimos el módulo de la congruencia. O la otra notación es A congruente con B, y el módulo se escribe después del símbolo de congruencia, pero como un subíndice. Bueno, no vamos a trabajar con las tres notaciones, pero lo que sí tenemos que tener en claro es que si por ahí vemos un video o nos presentan algún otro texto, tenemos que saber que, bueno, pueden aparecer otras maneras de escribir a la congruencia módulo M. Entonces, por razones de comodidad y precisión, emplearemos la notación de la derecha, es decir, vamos a emplear esta. Y vamos a decir lo siguiente: cuando dos números no son congruentes módulo M, escribimos de esta manera, ¿ven? El símbolo de la congruencia se escribe, pero se escribe tachado. Entonces acá vamos a decir A no es congruente con B módulo M, y diremos que A y B son incongruentes módulo M. Veamos un ejemplo, a ver. Sean los números 13, 8, 4 y 5, entonces tenemos que 13 es congruente con 8 módulo 5. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el resto de dividir 13 por 5? A ver, chicos. Francisco, ¿cuánto es el resto de dividir 13 por el número 5? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto es el resto de dividir 13 por el número 5? O a ver quién le ayuda a Francisco. Sabrina, Carolina, Alejandra. Es 3. ¿Y cuánto es el resto de dividir 8 por 5? También es 3. También es 3, ¿ven? Entonces, como los restos son iguales, puedo decir que estos dos números son congruentes módulo 5. El 5 siempre es este número que va acá, ¿ven? Ahora, en cambio, 13 es incongruente o no es congruente con 4 módulo 5. Porque, de nuevo, el resto de 13 con 5 es 3. Mientras que el resto de 4 con 5... ¿Cuánto es el resto de 4 con 5? 4. 4. Y bueno, claramente 3 no es, es distinto que 4. Entonces, estos dos números no son congruentes módulo M, o decimos que son incongruentes módulo M. Bueno, esa es la definición de congruencia. No es nada del otro mundo, porque básicamente la definición de congruencia nos pide lo siguiente: para saber si dos números son congruentes módulo un tercero, que va a ser este que está acá, y bueno, calcule los restos. Si esos restos son iguales, son congruentes. Y si esos restos son distintos, no son congruentes. Entonces, veamos qué propiedades tienen las congruencias. Bueno, primera propiedad que es muy importante y es con la que vamos a trabajar casi en todo el práctico, que va a ser que si tenemos A y B números enteros y obviamente M un entero positivo, fíjense que el M, que es la congruencia, siempre tiene que ser un número entero. Entonces se cumple lo siguiente:
Si A es congruente con B módulo M, si y solo si M divide a la resta de A menos B. Entonces, hay un sí y solo sí. El sí y solo sí ya sabemos que es una doble implicación. Y sabemos que tenemos que demostrar tanto la ida como la vuelta. Hay que demostrar la doble implicación. O sea que tenemos que demostrar la ida y tenemos que demostrar la vuelta. Bueno, demostremos la ida. ¿Qué sería la ida? Que si nosotros sabemos que A es congruente con B módulo M, entonces tenemos que demostrar que M divide a la resta de estos dos números. Bueno, supongamos entonces que A es congruente con B módulo M. Si A es congruente con B módulo M, por la definición de congruencia, sabemos que el resto de A con M, que lo vamos a llamar R1, y el resto de B con M, que lo vamos a llamar R2, estos restos R1 y R2 tienen que ser como iguales. ¿Se entiende o no? Porque esa es la definición de congruencia. Dos números son congruentes módulo M si el resto de dividir A por M es igual al resto de dividir B por M. Entonces vamos a saber que R1 seguro es igual a R2. Luego dice, por el teorema de la división de los números enteros, existen C1, C2, R1 y R2 pertenecientes a Z tales que A es igual a M por C1 más R1 con R1 mayor o igual que 0 y menor que M, y B es igual a M por C2 más R2 con R2 mayor o igual que 0 y menor o igual que M. Es por la división de los enteros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Fíjense. Vamos a restar miembro a miembro. O sea, a este miembro lo vamos a restar con este. Si yo resto A menos B, entonces acá tengo que restar todo esto que está acá menos todo esto que está acá. ¿Ven? Ahí está la resta indicada. Entonces acá claramente este M con este M puedo sacar factor común. El M por C1 y el menos M por C2 puedo sacar factor común M y acá me quedará C1 menos C2. Y acá me queda R1 menos R2. Pero si R1 es igual a R2, esta diferencia ¿cuánto me da? 0. 0. O sea que se va. ¿Se ve? Y me queda esto. Y C1 menos C2, yo sabía que C1 menos C2 eran enteros. Entonces la resta de dos enteros sigue siendo un qué. Lo llamo o lo bautizo como un qué. Como un C y es un entero. Y entonces ven, yo logro decir que A menos B es igual a M por C. Y de la definición de divisibilidad o de divide, sabemos que entonces M tiene que dividir a A menos B. Porque ¿se acuerdan que nosotros decíamos un número divide a otro si existe un entero tal que A menos B se puede escribir como S entero por M? Y bueno, acá se está viendo que A menos B se puede escribir como M por un entero. Entonces, con eso ya justificamos que M divide a la resta. Ahora tenemos que hacer al revés. Ahora tenemos que suponer que M divide a esa resta. Y con eso tenemos que demostrar que los dos números son congruentes módulo M. Entonces, por la definición de divide, justamente si M divide a la resta, tiene que existir un K. Este K vendría a ser acá el C. ¿Se entiende o no? Solo que le estamos poniendo otro nombre. Tiene que existir un K perteneciente a los enteros tal que A menos B, ven, se puede escribir como K por M. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar A, esto que está restando, ¿cómo va a pasar para el otro miembro? Pasa sumando. Entonces me queda que A es igual a B más K por M. Luego tenemos, dice que el resto de A con B va a ser el resto. Y en vez de colocar A, coloco lo que valía A vale B más K por M. Perdón, acá era M, ¿no? Corrijan ahí, por favor. Acá es M.
Entonces me queda el resto de B más K por M con M. ¿Y qué es lo que debemos hacer acá? Aplicarle todas las propiedades que conocíamos de los restos. ¿Se acuerdan que el resto de la suma era que el resto de los restos del resto de sería de B con M más el resto de K por M con M y todo esto por M? Pero el resto de K por M con M es 0. ¿Por qué? Porque K por M es un múltiplo de M. Y si un número es un múltiplo del otro, su resto automáticamente es 0. Por eso acá escribí 0. Y acá me queda el resto de, obviamente, el resto de B por M más 0 con M. Pero esto, resto de B con M más 0 nos da resto de B con M. Y había otra propiedad que nos decía que el resto del resto de B con M era el resto de B con M. ¿Dónde estaba esa propiedad? Y bueno, estaba en la teoría de divisibilidad. No sé si se acuerdan, a ver. Acá uno empieza a dar cuenta que esos teoremas que por ahí no le dábamos mucha importancia, ahora sí los necesitamos. A ver, acá está. Fíjense, el teorema 15 nos dice, ven, que el resto del resto de A con B es el resto de AB. ¿Se ve o no? Y tengo lo mismo, solo que en vez de tenerlo con A y con B, lo tengo con ¿qué? Con B y con M. Pero es lo mismo, ¿o no? ¿Sí o no? Es lo mismo esto que está acá que lo que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Que le cambié las letras, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, esto ya lo habíamos demostrado. Y entonces ya con eso logramos a que esto es el resto de B con M. Entonces llegamos a que el resto de A con M, vuelvo a aclarar, corrijan ahí no va B, sino que va M, es el resto de B con M. Y si el resto de un número con M es igual al resto de B con M, entonces por la definición de congruencia se tiene que A tiene que ser congruente con B módulo M. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros de esta definición? De este teorema, perdón. En otros libros, todo depende del libro que uno tome. Eso es muy importante, ¿no? Esto se toma como definición y no como teorema. O sea, uno dice que dos números son congruentes módulo M, sí y solo sí. Obviamente M divide a la resta. Puede ser que algunas veces uno busque un video en YouTube, busque un libro, busque algo y va a encontrar esto como definición. ¿Y está mal? No. Lamentablemente ustedes no han visto sistemas axiomáticos. Un sistema axiomático es justamente, yo voy dando los axiomas y definiciones básicas y de acuerdo a eso voy creando la matemática. ¿Se entiende o no? Uno va creando la matemática a partir de ciertos axiomas y ciertas definiciones. Entonces, todo va a tener, mientras que lo que se va creando no contradiga lo anterior, todo va a andar bien. Entonces, uno puede venir y decir, yo voy a tomar como definición de congruencia la definición que está acá, que dio el profe, y otro puede decir, no, yo voy a tomar como definición de congruencia esta que está acá. ¿Cuál está bien? Las dos también. Porque si yo tomo esto como definición, puedo demostrar, esto pasaría a ser un teorema. ¿Se entiende o no? Y si yo tomo esto como definición, entonces esto está haciendo o está pasando a ser un teorema. Entonces, muchas veces, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando buscan cosas en los libros, no están las definiciones tales cuales como se las dieron a ustedes. Y bueno, capaz que no están tal cuales porque son equivalentes. ¿Qué significa equivalentes? Que tomar esto es equivalente a tomar esto que está acá. Eso es importante, yo quiero que eso lo entiendan, porque muchas veces a mí me pasó cuando yo era estudiante, que yo buscaba en un libro y decía, pero esta definición no concuerda con la que me dieron en la teoría o la que me dieron en la materia. Entonces, ¿será que estoy buscando bien el tema? Entonces cuando iba a consultar me decían, no, vos podés tomar una o la otra como definición
Y entonces lo que vos tomaste como definición, acá pasaría a ser un teorema si tomás el teorema como definición. ¿Se entiende o no? O sea, todo depende qué es lo que se tome como definición, las otras cosas pueden pasar a ser teoremas. Eso es muy importante. Bueno, si volvemos a los ejemplos de arriba, nuevamente para los números 13, 8, 4 y 5, entonces con el teorema anterior vamos a tener que 13 es congruente con 8 módulo 5 porque 5 divide a la resta. ¿Es verdad que 5 divide a la resta o no? ¿Cuánto es 13 menos 8? ¿Cuánto da esa resta? 5. ¿Y 5 divide a 5 o no? Sí. Sí, entonces ven, 13 es congruente con 8 módulo 5. Mientras que 5 no divide a 13 menos 4, porque ¿cuánto es la resta de 13 menos 4? 9. Y 5 claramente no divide a 9, por lo tanto 13 no es congruente con 4 módulo 5, o es incongruente, como le quieran decir. Bien, entonces, en general, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Claramente, fíjense, como para que ya nos vayamos dando cuenta. La definición de congruencia nos pide que tenemos que calcular los dos restos y ver que sean iguales. Mientras que este teorema nos dice que para saber si dos números son congruentes, haga la resta de los dos números y fíjese si el módulo divide a esa resta. ¿Qué sería más fácil, la definición o el teorema? ¿Con cuál sería menos paso? Un teorema. Con el teorema. Entonces va a ser más fácil aplicar siempre el teorema que aplicar la definición. Habrá veces, bueno, que por ciertas cuestiones deberemos aplicar la definición, pero el teorema es como que nos ayuda y nos dice, bueno, acá tiene una herramienta más fácil para saber si dos números son congruentes o no, módulo m. Bien, el teorema 2 es importantísimo. Yo lo que no sé si ustedes tienen estructuras o no tienen estructuras algebraicas, pero bueno, el que tuviera estructuras algebraicas o el que hiciera alguna vez un curso de estructuras algebraicas, necesita saber estas tres propiedades de la congruencia, que son las siguientes. La primera, que nos dice que, bueno, acá el teorema dice, la relación de congruencia es una relación reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Se acuerdan quién es reflexivo, simétrico y transitivo? ¿Alguna vez le dijeron o no? La igualdad. La igualdad es una relación, es reflexiva. ¿Qué significa ser reflexivo? Que A siempre es igual a ¿quién? A A. Eso significa ser reflexivo. Ya sea que hablemos de un número o, por ejemplo, si estamos con la teoría de matrices. Con la matriz, ¿cómo se ponía la matriz? En vez de con A minúscula era con A mayúscula, ¿no? Entonces uno decía, la matriz es igual a ¿quién? A sí misma. Entonces eso significa que la relación, en este caso estaríamos hablando de la relación igual. Entonces decimos, la relación igual es una relación reflexiva. ¿Por qué? Porque me estoy reflejando. Fíjense, de este lado está una expresión y de este lado está la misma expresión en la igualdad. Bueno, lo mismo pasa con la congruencia. ¿Qué nos dice? Que todo número es congruente módulo m consigo mismo. ¿Se entiende o no? ¿Qué significaría eso? Que por ejemplo, si tomo a igual a 5, ¿qué vamos a decir? 5 es congruente con 5 módulo m para cualquier m, obviamente con m un número positivo. Que 7 es congruente con 7 módulo m, que 9 es congruente con 9 módulo m, y así. Eso significa que es una relación reflexiva. La palabra me está diciendo, se refleja en un término y en el otro la misma expresión. Ahora, simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? La relación igual es una relación simétrica. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a decir, si un número A es igual a un número B, entonces yo puedo asegurar que el número B es igual a ¿quién? Al número A.
O si estamos con matrices, uno diría, si la matriz A es igual a la matriz B, entonces la matriz B tiene que ser igual a la matriz A. ¿Se entiende o no? O sea que si yo tengo esta relación con A con B, entonces lo que me dice la simetría es que yo puedo intercambiar los miembros del lugar. Y también se va a cumplir la relación. Aunque parezca tonto, hay relaciones que no son simétricas y tampoco que son transitivas, ¿no? Por ejemplo, una relación que no es reflexiva, una relación que no es reflexiva es la del menor. A no es menor que A. ¿Eso es falso o no? Para un número, 5 nunca va a ser menor que 5. ¿Se entiende o no? Entonces, esta relación que es la igual no es reflexiva, mientras que, pero la relación menor no es reflexiva, mientras que la relación igual sí lo es. Y acá también va a suceder lo mismo con el menor, que tampoco es simétrica. ¿Qué significa eso? Que si un número A es menor que un número B, entonces no se puede cumplir que el número B sea como menor que el número A. ¿Esto qué es? Esto es falso. O sea, si 3 es menor que 5, no puedo decir que 5 es menor que 3. ¿Se entiende o no? Es una relación falsa. Entonces, ¿ven? La igualdad es una relación reflexiva y también es simétrica. No lo voy a hacer con las matrices porque ustedes saben que no existe un orden en las matrices. O sea, una matriz A no es menor que una B. Pero en los números reales sí lo podemos decir. Si un número A es menor que un número B, no puedo decir que el número B sea menor que el número A. Pero en cambio, la congruencia sí cumple con esa propiedad reflexiva. ¿Qué significa eso? Si el número A es congruente con el número B módulo M, eso implica que el número B es congruente con el número A módulo M. ¿Ven? Cambié básicamente de lugar el A con el B. Eso significa ser simétrico. Y la última es la transitiva. La transitiva, la igualdad sí es transitiva. ¿Qué significa eso? Si un número A es igual a un número B y el número B es igual a un número C, ¿qué pueden decir ustedes entonces? Si A es igual a B y B es igual a C, ¿qué puedo llegar acá? ¿Qué dirían? A ver. Que A es igual a C. Que A es igual a C. Eso significa ser transitivo. ¿Se entiende o no? La relación menor sí es transitiva. ¿Por qué? Porque yo digo, si A es menor que ¿quién? Que B. Y yo sé que B es menor que C. Entonces, ¿qué puedo decir ahora? Si A es menor que B y B es menor que C, ¿qué puedo decir ahora? ¿Cómo quedaría acá el entonces? Entonces, ¿qué sucede? Que A es menor que C. Que A menor que C. ¿Ven? Es como que el B se olvidó. ¿Se entiende o no? Entonces, eso significa ser transitivo. ¿Ven? La relación igual cumple con ser tres cosas: reflexiva, simétrica, transitiva. La relación igual, mientras que la menor no es reflexiva, porque esto no se cumple, esto es falso. Acá le pongamos para que no se olviden, esto es falso. Tampoco es simétrica, pero sí es transitiva. ¿Se entiende o no? Una relación puede ser algunas cosas y no ser otras. Bueno, lo mismo pasa con las congruencias. Si A es congruente con B módulo M y B es congruente con C módulo M, entonces A va a ser congruente con C módulo M.
Y eso significa, ven, ser una relación transitiva. O sea que este simbolito de congruencia cumple con la transitividad. Es por eso que este simbolito de la congruencia, que son las 3 barritas horizontales, se parece mucho a la relación de igualdad. La relación de igualdad son 2 barritas horizontales, mientras que la relación de congruencia son 3 barritas horizontales. ¿Se entiende o no? Entonces, eso significa el teorema 2. Bueno, ya vamos a demostrar después que esto son congruentes. En otro video yo lo voy a subir porque son re fáciles las demostraciones. Pero ahora veamos el teorema 3. El teorema 3 nos dice si A y B pertenecen a los enteros con K y M a los enteros positivos, y yo sé que K divide a M y A es congruente con B módulo M, entonces A es congruente con B módulo K. Bueno, lo que nos dice esta propiedad es, si usted ya sabe que estos dos números son congruentes con B módulo M, A es congruente con B módulo M, y usted sabe que K es un divisor de M, entonces puede asegurar que también A es congruente con B módulo K. La demostración de eso es bastante sencilla. Fíjense, sabiendo que justamente A es congruente con B módulo M, entonces por el teorema 1, ¿qué nos dice el teorema 1? ¿Se acuerdan o no? Que M tiene que dividir ¿a quién? ¿A quién tiene que dividir el número M? ¿Se acuerdan o no? A menos B. Y por otro lado, yo sé por hipótesis que K divide a M. K tiene que dividir a M. Entonces, la relación divide, práctico número 3 de divisibilidad, nosotros hemos demostrado que la relación divide es una relación transitiva. ¿Qué significa eso? Si un número divide a un segundo, si un número A divide a un número B y el número B divide a un número C, entonces el número A tiene que dividir al número C. ¿Lo puedo utilizar acá? Y sí, si el número A, que sería K, divide al número B, que es M, y el número M divide al número C, entonces, ¿qué puedo decir acá? Que K tiene que dividir ¿a quién? A menos B. Bueno, pero si un número divide a la resta, entonces por el teorema 1, ¿qué tiene que suceder? Que A tiene que ser congruente, no módulo M, sino módulo K con el número B. Y listo. Ya está. Hemos demostrado el teorema 3. Todo aplicando los teoremas que ya habíamos visto anteriormente. Y bueno, el teorema 4 nos dice lo siguiente. Si tenemos dos números A y B pertenecientes a los enteros, y K y M también pertenecientes a los enteros positivos, se tiene que A es congruente con B módulo M, si y solo si K por A es congruente con K por B módulo K por M. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Multiplicando en este lado por K, en este lado por K y acá también por K. O sea, multiplico a todos los números por K y se tiene que mantener la congruencia. Demostración. La demostración es re cortita. Un renglón. A es congruente módulo M si y solo si M divide a la resta. Si M divide a la resta, eso va a ser si y solo si
K por M divide acá por A menos B. Eso porque ya lo sabíamos de divisibilidad. Es como multiplicar, acá no decimos miembro a miembro porque no hay un miembro, pero es como que multiplico por K y acá también multiplico por K. Ahora lo que hacemos es K por M y acá le aplicamos la propiedad distributiva y nos queda K por A menos K por B. Y bueno, esto sería como mi nuevo M, mi nuevo A y mi nuevo B. Entonces me queda bien que K por A tiene que ser congruente con K por B módulo K por M. Y listo. Hemos demostrado el teorema 4. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Nos quedaría el teorema 5 que lo vamos a enunciar solamente, que nos dice que si A y B son enteros y M pertenece a los enteros positivos, tales que A sea mayor o igual que 0 y menor o igual que M, y B sea un número mayor o igual que 0 y menor o igual que M, entonces A va a ser congruente con B módulo M si y solo si A es igual a B. Bien. Con esto ya terminaríamos esta parte y nos faltarían las congruencias y operaciones aritméticas y las ecuaciones de congruencia y el sistema modular, que lo vamos a ver mañana. Con eso se termina esta parte de la unidad, que, o sea, vuelvo a repetir,